La humillaron y la echaron de su asiento. Pero unos minutos después, la misma azafata que la avergonzó, se enfrentó a consecuencias que nadie podría haber previsto, ni siquiera en sus peores pesadillas. Lo que ocurrió en ese vuelo cambiaría para siempre la vida de todos los pasajeros a bordo, revelando verdades que habían sido enterradas bajo toneladas de arrogancia, prejuicio y poder mal entendido. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Y si te gustan relatos como este, no olvides compartir y suscribirte para más contenido con Ava. Todo comenzó en un vuelo de conexión directa entre Johannesburgo y Nueva York. Un trayecto largo, reservado casi en su totalidad por ejecutivos, diplomáticos y celebridades que se escondían tras gafas oscuras y champán mal disimulado. Entre ellos, en el asiento 2A de primera clase, viajaba un hombre de piel oscura, traje sencillo pero perfectamente planchado, y una calma silenciosa que no necesitaba joyas ni aplausos para hacerse notar. Se llamaba Elijah Mansa, aunque en la lista de pasajeros simplemente figuraba como Mansa, y ese detalle tan simple como un nombre sin rostro, fue suficiente para desencadenar una cadena de eventos que ningún guionista se habría atrevido a escribir. La azafata principal, una mujer blanca de nombre Cassandra, con labios perfectos y modales afilados como bisturís, caminaba con su carrito de servicio como si la cabina fuese una pasarela, saludando selectivamente a los pasajeros que llevaban relojes caros y apellidos conocidos, y cuando llegó frente a Elijah, ni siquiera lo miró directamente. ¿Desea algo de beber?, preguntó sin detenerse, con tono automático. «Agua, por favor», respondió Elijah, con voz baja pero firme. Cassandra frunció los labios al ver que él no tenía copa de bienvenida, ni brindaba con nadie, ni hacía el menor esfuerzo por parecer parte del ambiente, y en lugar de entregarle el agua, simplemente murmuró: «Lo siento, el servicio en este momento es solo para los pasajeros frecuentes de nivel diamante». Él la miró, en silencio, y no respondió. «Podrá pedir agua cuando despeguemos», añadió ella, girándose sin esperar una respuesta. Una pasajera de la fila 1C levantó ligeramente las cejas, y el hombre de negocios al lado de Elijah fingió no haber oído nada, pero la incomodidad flotaba en el aire como una nube invisible. Elijah volvió a mirar por la ventana, con expresión serena. Pero nadie sabía, ni Cassandra, ni el capitán, ni siquiera los otros asistentes de vuelo, que Elijah Mansa no solo era un pasajero de ese avión, era el propietario silencioso del 87% de las acciones de esa aerolínea. Y en su reloj, programado en silencio, acababa de activarse un contador oculto que marcaría el inicio de una auditoría sorpresa, en pleno vuelo. Durante los primeros minutos de vuelo, nada parecía fuera de lugar: las luces tenues, las bandejas perfectamente alineadas, el murmullo de las conversaciones entre ejecutivos que creían que el mundo giraba en torno a sus inversiones, pero en el asiento 2A, Elijah Mansa observaba no el menú, no las nubes, no las personas, sino el sistema. Porque lo que muy pocos sabían es que aquel reloj de aspecto simple en su muñeca no solo le marcaba la hora, sino que estaba sincronizado con el nodo Atlas, un software que solo él y 2 personas más en el mundo podían activar, y que le daba control absoluto, en tiempo real, de toda la infraestructura digital de su aerolínea: cámaras, micrófonos, registros, y sí, también las interacciones del personal con los pasajeros. Desde su asiento, Elijah deslizó lentamente su dedo sobre la superficie del reloj, y apareció una interfaz oscura con líneas verdes. Modo observación activado. En segundos, pudo acceder a los registros de voz que confirmaban exactamente lo que Cassandra había dicho. Solo para pasajeros frecuentes de nivel diamante. No solo era mentira, era discriminación. Y lo hacía con la soltura de quien lo había hecho muchas veces antes. En la cabina de primera clase, Cassandra seguía sirviendo bebidas a pasajeros que sonreían sin saber que cada gesto suyo estaba siendo grabado. Se detuvo con especial atención junto a un hombre blanco en el asiento 3B, a quien saludó con entusiasmo exagerado. «Señor Daniels, siempre es un placer tenerlo a bordo. ¿Desea su Glenfiddich de siempre?» Elijah escuchó todo, vio todo, y recordó. Flashback. A los 9 años,
Su madre trabajaba limpiando pisos en un aeropuerto, caminando durante horas entre filas de asientos vacíos, mientras él la esperaba en silencio, viendo cómo la gente le hablaba como si fuera invisible. Y una vez, una azafata lo empujó con la escoba y le dijo: «Los niños como tú no deberían estar aquí. Esto es zona de clase alta». Fue esa noche cuando prometió que jamás permitiría que el uniforme de la arrogancia pisoteara otra vez a alguien como ella. Y ahora, décadas después, aquí estaba. Solo que esta vez, él era el dueño del cielo. Cassandra pasó por su lado nuevamente, sin mirarlo, fingiendo no notar cómo los otros pasajeros comenzaban a murmurar entre ellos, algunos incómodos, otros molestos, y uno, el hombre de gafas oscuras en 4A, sacó disimuladamente su teléfono y empezó a grabar. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Elijah no había subido a ese vuelo solo como pasajero. Había subido para realizar una inspección secreta del servicio a bordo, una prueba que se realizaba sin previo aviso, sin trajes, sin escoltas, sin lujos. Y justo cuando el vuelo alcanzó los 35,0 pies de altura, el sistema interno del avión lanzó una alerta silenciosa al capitán: presencia de auditor alfa confirmada en cabina. Cuando la alerta silenciosa llegó al panel de instrumentos del capitán, no fue un mensaje común, no decía turbulencia, ni emergencia médica, ni siquiera era un aviso técnico, era un código de prioridad absoluta. A1. Solo había sido activado 3 veces en toda la historia de la aerolínea. Y cada vez que aparecía, las consecuencias habían sido monumentales. El capitán, un hombre de mediana edad llamado Roderick Hemsley, se puso rígido en su asiento al leerlo. Su copiloto, al ver su reacción, preguntó qué ocurría, pero Roderick no respondió de inmediato. En lugar de eso, abrió una consola oculta bajo el tablero, extrajo una tarjeta metálica con un símbolo triangular en el centro, y la insertó en el lector de seguridad. En pantalla apareció la foto de un hombre de rostro sereno, elegante, con mirada profunda y sin ninguna insignia visible. Nombre en clave: E.M. Estado actual: a bordo, cubierto. Cargo: dueño mayoritario, consejero ejecutivo global. Era Elijah Mansa. El capitán tragó saliva. «Dios mío», murmuró. La azafata no tiene idea de a quién le negó el agua. Mientras tanto, en la cabina principal, Cassandra continuaba su ronda con aire de reina, sin percatarse de que varios pasajeros comenzaban a mirarla con otros ojos. Algunos habían escuchado su frase discriminatoria, otros notaron la diferencia en el trato, y uno, el joven de camisa beige en la fila 5, ya había subido el video a redes sociales con el título: «Azafata niega agua a pasajero por no parecer importante. Espera a ver quién es». En cuestión de minutos, el video comenzó a viralizarse dentro del avión gracias al Wi-Fi. Las miradas hacia Elijah cambiaban. Primero por curiosidad, luego por culpa, y luego por respeto, aunque aún no entendían por qué. Elijah, por su parte, no reaccionó. No necesitaba hacerlo. Cada segundo estaba calculado. Porque justo en ese momento, el sistema de entretenimiento de la aeronave se apagó. La pantalla frente a cada pasajero se volvió negra, luego blanca, y luego mostró una cuenta regresiva de 30 segundos junto a un mensaje en letras grandes: «A todos los pasajeros y tripulación, se iniciará un anuncio especial. Permanezcan en sus asientos». Los murmullos se convirtieron en silencio. Cassandra giró sobre sus talones, confundida, y al mirar hacia el capitán, lo vio acercarse por el pasillo con expresión tensa y los labios apretados. Cuando llegó frente a Elijah, se detuvo, se cuadró como si estuviera frente a un jefe de Estado, y dijo con voz clara que se escuchó en toda la cabina: «Señor Mansa, en nombre de la aerolínea, le pido disculpas por la experiencia que ha vivido a bordo. ¿Desea que activemos el protocolo disciplinario inmediato?». El corazón de Cassandra casi se detuvo. «¿Protocolo qué?», preguntó ella con la voz rota. Pero antes de que alguien pudiera explicarlo, la cuenta regresiva en la pantalla llegó a 0. Y todo el avión quedó a punto de escuchar el mensaje más inesperado que jamás se haya transmitido durante un vuelo.
Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, las luces de cabina bajaron automáticamente, la música ambiental se desactivó por completo, y en cada pantalla desde la clase ejecutiva hasta el último asiento de turista, apareció una imagen en blanco y negro, pulcra y sobria, el logo de la aerolínea, seguido de una frase en mayúsculas que muchos nunca olvidarían. Este es un mensaje directo del propietario de esta compañía. Por un instante, el silencio se volvió casi espiritual. Y entonces, la imagen cambió. Era un video, filmado con elegancia, sin adornos, mostrando a Elijah Mansa de pie, frente a una pared de madera oscura, sin joyas, sin poses, solo él y su mirada directa, una que parecía atravesar la pantalla. Si están viendo esto, comenzó con voz tranquila pero poderosa, es porque se ha activado un protocolo de emergencia ética. Mi nombre es Elijah Mansa. Y aunque por elección he permanecido fuera de la luz pública, soy el propietario mayoritario de esta aerolínea desde hace más de 12 años. Cada avión, cada ruta, cada miembro del personal, representa un compromiso que hice con mi madre antes de que muriera limpiando los pasillos de un aeropuerto donde nunca la trataron con dignidad. Cassandra, parada en mitad del pasillo, sintió como si el suelo bajo sus pies dejara de existir. Elijah, aún sentado en Dosa, no miraba a nadie, solo escuchaba, porque ese mensaje había sido grabado hacía 6 meses, y solo se reproduciría si uno de los puntos rojos se activaba por discriminación directa durante un vuelo. Hoy continuó en la grabación. Uno de nuestros empleados le negó a un pasajero el acceso a un recurso tan básico como el agua, basándose únicamente en su apariencia. No por error, no por protocolo, sino por juicio personal. Los pasajeros giraron lentamente sus cabezas hacia Cassandra. He autorizado, dijo Elijah en el video, que se active en este momento la revisión de integridad en tiempo real. Todo el personal involucrado será evaluado por inteligencia automatizada basada en las grabaciones de esta cabina. Y si se confirma trato discriminatorio, su contrato será rescindido en cuanto aterrice este avión. Sin apelación, sin retraso. Cassandra dio un paso hacia atrás, con la respiración cortada, las mejillas ardiendo. Pero Elijah en pantalla no había terminado. Para quienes aún creen que el poder solo se viste con relojes caros o apellidos históricos, permítanme corregirles. El poder verdadero no necesita ser visto, solo necesita justicia. Y con esa última frase, la pantalla se apagó lentamente, dejando al avión sumido en un silencio más pesado que la turbulencia más violenta. Pero justo cuando todos pensaban que lo peor para Cassandra ya había pasado, una alerta sonó desde la app interna del personal de vuelo. Personal, revise su estado de empleo. Ella deslizó el dedo temblando, y la pantalla de su dispositivo mostró una sola palabra en rojo. Por un momento, Cassandra simplemente se quedó inmóvil, con el teléfono aún en su mano, observando esa palabra como si no la comprendiera, como si su significado estuviera suspendido en el aire, flotando entre la incredulidad y la devastación. Terminada, ni siquiera decía suspendida, ni en revisión. Era definitiva, era irreversible. Era una sentencia dictada a 35. 0 pies de altura, sin juicio, sin abogados, sin una última oportunidad de fingir inocencia. Los pasajeros que antes la observaban con indiferencia, ahora la miraban con una mezcla de incomodidad y repulsión. Nadie se atrevía a defenderla, ni siquiera aquellos que acostumbraban a felicitarla por su profesionalismo, porque todos lo habían oído. Todos habían visto lo que ella hizo. Y todos sabían, sin que nadie tuviera que decirlo en voz alta, que si no fuera porque Elijah Mansa era quien era, ella habría seguido haciéndolo una y otra vez, sin remordimiento, sin consecuencias. El capitán Hemsley, al ver el mensaje determinada en su propia consola, supo que no podía simplemente ignorarlo, así que se acercó con calma hacia donde ella seguía de pie, pálida, rota, como una estatua de arrogancia convertida en polvo. Cassandra dijo con tono grave, pero contenido: «Por favor, entrégame tu tarjeta de identificación y tu radio». «No puede ser. Esto tiene que ser un error», susurró ella, con la voz quebrada.
No lo es, respondió él. Está firmado con su sello. No hay error. Mientras entregaba lentamente su acreditación, sus manos temblaban, no solo por lo que había perdido, sino por el repentino vacío que se abría frente a ella. La caída desde lo más alto de su carrera, la desaparición de todo lo que creía seguro, y sobre todo, la humillación pública, grabada y compartida, viralizándose a una velocidad que ninguna azafata del mundo podría detener. Pero en la fila 5, donde estaba el joven que había subido el video, ocurrió algo aún más inesperado. Señor Mansa, dijo levantándose con cuidado. Disculpe, ¿podría hablar un momento conmigo? Elijah levantó lentamente la vista. Mi nombre es Isaac Colburn. Trabajo en una fundación de innovación educativa en Harlem, y la niña que usted ayudó a becar hace 3 años, soy su tutor. Ella me envió una carta para usted. Nunca supimos dónde entregarla. Elijah se quedó helado, porque en un rincón de su memoria donde guardaba los nombres de las personas que había ayudado en silencio recordaba claramente a Naima J., una niña de 10 años con una mente brillante y una madre enferma, a quien su equipo de beneficencia había becado anónimamente después de leer una carta escrita con crayones que decía: «Quiero ser como el Señor que ayuda sin pedir nada». Isaac sacó un sobre doblado con cuidado, y cuando Elijah lo abrió, una lágrima, la única que dejó escapar durante todo el vuelo, le recorrió lentamente la mejilla. Dentro había un dibujo de un avión, y escrito con letra infantil: «Gracias por volar más alto que los demás». Pero mientras Elijah sostenía la carta, una nueva alerta comenzó a sonar en los sistemas de vuelo. No venía del avión, venía de la torre de control. Aviso urgente. Datos filtrados del interior del vuelo. Identidad del propietario expuesta mundialmente. La alerta rebotó por todos los canales internos de comunicación de la tripulación como un trueno contenido en metal. Urgente. Identidad del propietario expuesta. Sitios de noticias confirman. Multimillonario Elijah Mansa viaja encubierto. Destituye a azafata por discriminación a bordo de su propio avión. Y con esas palabras, lo que había empezado como un episodio de arrogancia silenciosa, se convirtió en un terremoto mediático en pleno cielo. En tierra, las notificaciones colapsaban los servidores de la aerolínea. Los hashtags Elijah Mansa, vuelo del cambio, y Cassandra Gate se apoderaban de las tendencias globales, mientras cadenas como CNN, BBC y Al Jazeera transmitían en tiempo real lo que ya se conocía como la caída más rápida en la historia de una azafata de élite. Pero dentro del avión, el verdadero caos apenas comenzaba. Elijah cerró lentamente la carta de Naima, la guardó en el bolsillo interno de su saco, y levantó la mirada con una expresión muy distinta a la de antes. No era furia, ni decepción, ni orgullo, era tristeza. Una tristeza profunda, porque él no quería que el mundo supiera quién era. No así, no por una venganza pública, sino por un legado invisible. El sistema ya no está solo mirando, murmuró Elijah, dirigiéndose al capitán. Ahora está grabando, y cada paso que demos desde este momento dejará huella. En ese instante, una sobrecargo auxiliar se acercó con rostro pálido. Señor Mansa, recibimos un mensaje adicional desde la torre. Parece que una persona de su propio equipo filtró los datos. Elijah cerró los ojos. Traición. Pero no traición empresarial. Traición personal. Flashback. Años atrás, cuando aún construía su primer centro aéreo en Ghana, confió en un joven brillante llamado Lionel Dunn, a quien rescató de una vida de calle y elevó hasta convertirlo en su director de operaciones. Lionel era listo, leal, pero ambicioso. Y una vez le dijo: «El mundo necesita saber quién eres. ¿Por qué esconderte cuando podrías ser leyenda?». Ahora, todo apuntaba a él. El capitán se acercó con otro mensaje impreso recién recibido vía satélite. Elijah lo leyó, y sus ojos se oscurecieron. «Ha activado una cláusula interna», dijo en voz baja. «Está intentando congelar mis activos, usando una junta extraordinaria mientras yo estoy en el aire». Isaac, el joven tutor, intervino nervioso. «¿Qué significa eso?».
Significa, dijo Elijah mientras se levantaba lentamente, que si no intervengo, puedo perder toda la compañía antes de aterrizar. ¿Pero cómo? ¿Si usted es el dueño? Porque no basta con tener acciones, respondió con una sonrisa amarga. Tienes que estar despierto. Y mientras caminaba hacia la cabina del capitán, una nueva cuenta regresiva comenzó a aparecer en su reloj. 1, 59, 42 tiempo restante para vetar la moción global. Pero la única manera de hacerlo era activar un protocolo que jamás se había probado en vuelo. Elijah Mansa caminaba por el pasillo del avión como un hombre con el tiempo en contra, pero con el destino aún en sus manos, y cada paso que daba hacia la cabina se sentía como un eco de decisiones que había postergado durante años, como si la historia lo estuviera empujando, no solo a defender su empresa, sino a revelar finalmente lo que siempre había evitado, que detrás del silencio, del perfil bajo, del traje sin marca, había un arquitecto invisible de poder que se estaba viendo obligado a pisar el escenario. Cuando llegó a la puerta de la cabina, el capitán le permitió el acceso sin dudar, y dentro, Elijah sacó de su bolsillo interior una pequeña tarjeta de titanio con bordes azul oscuro, completamente lisa, salvo por una línea grabada en el reverso. Mirage Protocol, Owner Key. El capitán observó la tarjeta con respeto y miedo. ¿Está seguro de que quiere activar esto?, preguntó. Nadie lo ha hecho antes. Precisamente por eso funciona, respondió Elijah, mientras insertaba la tarjeta en el lector de respaldo del panel central. Porque nadie cree que yo soy capaz de jugar su juego mejor que ellos. En cuanto el lector leyó la tarjeta, una voz robótica llenó la cabina. Protocolo Mirage activado. Red satelital privada desconectada del Consejo Corporativo. Sistema de firma biométrica en curso. Elijah colocó el pulgar sobre el sensor, y una pantalla comenzó a desplegar las acciones que estaban siendo tomadas a miles de kilómetros de altura. Junta extraordinaria bloqueada. Intento de toma de control. Neutralizado. Lionel Dunn. Acceso revocado. Control total restaurado al propietario registrado. Envío de notificación a medios con posición oficial. Pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, la voz robótica añadió una línea final que congeló incluso al capitán. Advertencia. Un segundo protocolo fue activado en tierra. Otro propietario ha intentado ejecutar la cláusula de herencia ejecutiva. ¿Otro propietario?, preguntó el capitán, confundido. Elijah se quedó completamente inmóvil. Eso no es posible. Esa cláusula solo se activa si yo muero. Silencio. Isaac, que observaba desde la puerta abierta de la cabina, preguntó con voz trémula. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Elijah lentamente, que alguien allá abajo planea que este vuelo no llegue a destino. Y justo en ese momento, una explosión sorda sacudió la parte trasera del avión, no lo suficiente para derribarlo, pero sí lo suficiente para enviar una advertencia clara. El cielo ya no era seguro. Y en la pantalla de emergencia apareció una palabra que jamás se había mostrado antes. Sabotaje. El estruendo fue breve pero devastador, como el rugido contenido de una traición que ya no podía esconderse, y aunque el avión no perdió estabilidad, todo el fuselaje tembló como si la amenaza no viniera del exterior, sino desde lo más profundo del sistema, desde las raíces de una red que Elijah pensó que controlaba, pero que ahora sabía que lo había estado vigilando todo el tiempo. La palabra sabotaje seguía parpadeando en rojo en las pantallas internas del avión, mientras luces de emergencia se encendían, haciendo que el interior de la cabina se tiñera de un rojo opaco, como si el avión se hubiera convertido de pronto en una cápsula de juicio. Los pasajeros gritaban. La tripulación restante intentaba mantener el orden, y en medio de todo ese caos, Elijah Mansa permanecía en pie, en silencio, observando cómo todo lo que construyó con paciencia, con dolor, con una visión que nació desde la pobreza más cruel, estaba a punto de ser arrancado por las mismas manos que él mismo alimentó. El capitán gritaba instrucciones al equipo de control, pero la señal externa estaba bloqueada. No había comunicación, no había ayuda, solo una última oportunidad. Un código físico escondido en una caja fuerte del avión,
que permitía cerrar todas las operaciones automatizadas del sistema y pasar a un modo mecánico de emergencia, un modo que no se usaba desde hacía 22 años. Señor Mansa, dijo el capitán con voz tensa, usted es el único que puede autorizar el código maestro. Elijah asintió, pero cuando extendió la mano hacia la caja fuerte, una figura apareció desde el fondo de la cabina, tambaleándose, ensangrentada, con la camisa rasgada y una pistola de bengalas improvisada entre las manos. Era Lionel Dunn. No lo hagas, gritó, apuntando directamente hacia Elijah. No puedes tenerlo todo. Tú lo ocultaste todo. Te convertiste en el ídolo del pueblo, mientras yo era solo tu sombra. Elijah no se movió. No alzó las manos. Solo lo miró. No eres mi sombra, Lionel dijo con calma. Eres el reflejo que quise evitar. Lionel apretó el gatillo, pero no disparó, porque la bengala no estaba cargada. El sistema de seguridad que Elijah había diseñado incluía sensores de pólvora que bloqueaban los proyectiles encendidos en cabina, algo que nadie sabía, excepto él. Lionel cayó de rodillas, derrotado. Lo tenía todo planeado, susurró entre lágrimas. Solo quería seguir siendo invisible. ¿Por qué? Elijah se acercó, se agachó a su altura y respondió, porque ser invisible me permitió ver quiénes eran reales. Y entonces, colocó su pulgar en la caja fuerte, ingresó el código final, un número que no era casualidad, sino una fecha, el día en que su madre fue expulsada de un vuelo por no vestir apropiadamente. Las luces rojas se apagaron. El avión volvió a estabilizarse. El sistema se reinició en modo manual. Y minutos después, aterrizaron. No en Nueva York, sino en Kumasi, Ghana, el lugar donde todo comenzó, donde nadie esperaba la llegada del avión privado más poderoso del mundo, lleno de pasajeros que no olvidarían jamás ese vuelo. Cassandra desapareció de la industria. Lionel fue arrestado por intento de sabotaje. Isaac fundó una nueva academia con el apoyo completo de la fundación de Elijah. Y Elijah Mansa se presentó públicamente por primera vez, dando una conferencia bajo la lluvia frente a miles de jóvenes, diciendo solo una frase: a veces, para que el mundo te escuche, no necesitas gritar, solo sobrevivir el vuelo.